Nous avons décidé d'organiser cette exposition avec mon collègue Salvador Haro parce qu'on trouve que la céramique de Picasso n'est pas assez valorisée dans l'opinion publique. Et la céramique joue un rôle très important dans l'œuvre de Picasso et elle est liée à sa peinture, à sa sculpture et à ses gravures. Et donc, on a essayé de montrer ici comment sont les correspondances entre la gravure et la céramique. Esta exposición nos ha permitido también contextualizar la parte de la colección del propio Museo de Buitrago de Lozoya. Muchas de las cerámicas que pertenecen a este museo están presentes en esta exposición, no todas, pero sí algunas, y de esta manera, vistas en conjunto con el resto de otras, con otras obras cerámicas hechas por el artista, digamos que adquieren su verdadera dimensión. La obra cerámica de Picasso es fantástica, no solo es interesante y es bonita, sino que además tiene un punto pedagógico del cual el artista era bien consciente, según conocemos por sus propias declaraciones. Él sabía que su obra, el arte moderno en general, era difícil que llegara al hombre corriente, a las personas corrientes. Entonces se sirvió de la cerámica precisamente por esa tradición que tiene, por esa familiaridad que otorga a esta técnica cerámica que está presente en todos los hogares. A través de ella, el artista encontró un vehículo fantástico para hacer llegar su arte, el arte moderno, a las personas corrientes. Ici, on veut justement montrer que Picasso a fait des éditions, et ce sont les éditions qui sont le plus connues actuellement. Mais ce qui n'est pas connu, c'est que Picasso a fait beaucoup de pièces uniques en céramique, qui étaient surtout conservées dans sa collection personnelle. Et donc, on voulait aussi montrer à quel niveau la céramique de Picasso est importante pour son processus créatif. Donc, c'est pour cela que nous avons mis 3 sections, tradition, métamorphose et invention, pour montrer que Picasso part de la tradition et il utilise la céramique comme support et après il va changer, il va par exemple utiliser des pièces de céramique usuelles et il va faire des assemblages. Il va changer donc l'objet en sujet, donc en image, par la peinture ou par le modelage ou par l'assemblage. Ainsi, ce qui concerne la métamorphose, un bon exemple, c'est la chouette, où on voit bien que Picasso a utilisé 2 vases. Un vase, il a monté en travers, et le deuxième vase, il a découpé et il a utilisé pour la tête et pour le pied de cette chouette, les 2 parties du vase. Et puis il a fait des incisions et de la peinture qui identifie bien cette pièce comme chouette, parce que la même forme d'assemblage, il a utilisé aussi pour faire des têtes de femmes et autres céramiques. Donc là, on voit tout le génie de Picasso. Estas obras que estamos viendo aquí nunca han estado juntas a la vez, eso ya de por sí es un lujo. También nos está permitiendo ponerlas en contexto las unas con las otras, no solo con la propia colección del Museo de Buitrago. La segunda intencionalidad de esta exposición también es ponerla en contexto, la cerámica de Picasso, con el resto de la obra del artista, porque esa parte a veces despreciada del trabajo del artista, muchas veces considerada como los cachivaches de la vejez del gran artista, pues entendemos, sin embargo, que de una riqueza extraordinaria y además un punto de inflexión importante para comprender la obra del Picasso tardío. Estamos en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya, inaugurando hoy una exposición dedicada a la apasionante relación que tenía Picasso con el mundo de la cerámica. Estamos muy contentos de presentar esta exposición que reúne piezas de colecciones de museos muy importantes a nivel nacional, incluidos en nuestro propio museo, el Museo Picasso, Colección Eugenio Arias.
Invitamos a todo el mundo a visitar esta exposición que estará en Buitrao de Lozoya hasta el 16 de mayo. Comunidad de Madrid.